La descolonización. ¿Las colonias de verdad son independientes hoy en día? Esa es una de las preguntas que más ha dado a hablar en las Naciones Unidas últimamente. Pero, ¿qué estoy hablando? ¿Colonias? ¿Qué tiene que ver el perfume con un país? No. Ese tipo de colonia no. Como ya saben bien, las colonias eran un territorio reclamado por un país de otro continente, como por ejemplo las potencias europeas, Estados Unidos y Japón entraron en una carrera para literalmente conseguir la mayor cantidad de territorio en esos tres continentes diferentes, siendo Asia, África y América. La colonización y el imperialismo llegaron a tal nivel que literalmente ya no queda casi nada de territorio sin reclamar en África. Literalmente todo el continente está dominado por los países europeos. Bueno, no todo, pero ustedes entienden el punto. Pero eso no es un video de la colonización, sino es un video explicando la descolonización, que en resumidas cuentas son las potencias perdiendo esos territorios. Pero, ¿cómo empezó la descolonización? ¿Por qué la descolonización? Todo empezó en las dos primeras y únicas, por ahora, guerras mundiales, las cuales dejaron absolutamente debilitados a las potencias europeas y a Japón. Y Estados Unidos no quedó tan mal comparado al resto, pero ustedes tienen la idea. Y es que durante la Segunda Guerra Mundial, Roosevelt y Churchill declararon que todos los pueblos tienen derecho a elegir una forma de gobierno bajo la que quieren vivir. Y eso en parte fue donde empezó la descolonización. Pero después, en 1945, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, se funda las Naciones Unidas con el principio de igualdad de derechos y autodeterminación de los pueblos. Y estando los países absurdamente debilitados, ahí la descolonización empieza, siendo el país asiático en independizarse las Filipinas, pero después se independencian India y Pakistán tras la lucha pacífica liderada por Mahatma Gandhi para ser liberados del gobernato del Reino Unido. Pero no todas las independencias fueron pacíficas, llegando a haber guerras como la guerra de independencia de Indonesia contra los Países Bajos, la guerra de Indochina, la guerra de Algeria entre Francia y la guerra de Camerún también contra Francia. Obviamente las potencias europeas no querían perder esos territorios por su alta concentración de recursos. Dichos recursos siguen explotando hoy en día, como se hace referencia en la película de Diamantes de Sangre en el caso de Sierra Leona. Pero con las potencias estando debilitadas después de la Segunda Guerra Mundial y la determinación de los pueblos de ser libres era tan fuerte, y en especial con la prohibición de la colonización tras la resolución 1514 de la Asamblea General de la ONU en 1960, y simplemente el colonialismo se acabó. Pero ¿cómo están esas excolonias hoy en día? Ahora, después del proceso de descolonización, ¿cómo están esas colonias en la actualidad? Bueno, en el sector de política y gobernanza, muchos países africanos han adoptado repúblicas presidenciales tras la independencia, pero varios han sufrido golpes de estado y regímenes militares, por ejemplo Nigeria, Ghana y Mali. En las últimas décadas ha habido un avance democrático, con elecciones más frecuentes, aunque todavía hay autoritarismo en lugares como Uganda, Camerún o Ruanda. En el territorio del Sahel, o sea en Nigeria, Burkina Faso y Mali, se ha vivido una ola reciente de golpes militares ligados al terrorismo yihadista y a la inestabilidad. En la economía, África es un continente muy rico en recursos naturales, por ejemplo el petróleo, los diamantes, el coltán, el cacao y el café, pero la mayoría de países sufre de dependencia económica y desigualdad. Algunos países han logrado crecer rápido en las últimas décadas, por ejemplo Etiopía, Ruanda y Ghana, por su diversificación e inversión en infraestructura.
y Nigeria y Sudáfrica, por ser potencias regionales, aunque con problemas de corrupción y desigualdad. Aún así, la pobreza y el desempleo juvenil siguen siendo graves, y muchos países dependen de préstamos internacionales y ayuda externa. En conflictos persisten guerras civiles y conflictos armados en las regiones de Sudán y Sudán del Sur, por guerras y golpes de estado recientes. En la República Democrática del Congo, en la que hay violencia en el este y minería ilegal. Y en el territorio del Sahel, en donde ya dijimos que hay terrorismo yihadista. Otros países han conseguido estabilidad después de décadas difíciles, como Mozambique, Angola o Liberia. En el desarrollo social, la educación ha mejorado su acceso, aunque la calidad sigue siendo un reto. En la salud, hay gran lucha contra la malaria, el VIH, el SIDA y el ébola. La pandemia del COVID-19 golpeó duro, pero África mostró cierta resiliencia. En la infraestructura, China es un socio clave en la construcción de carreteras, puertos y trenes. En su identidad y cultura, muchos países mantienen un fuerte vínculo con sus antiguas metrópolis, o sea, Francia, Reino Unido, Portugal, Bélgica, entre otras. A la vez, hay un renacimiento cultural africano en música, por ejemplo en los afrobeats y en el amapiano, el cine, por ejemplo Nollywood en Nigeria, en la moda y en la literatura. Ahora, algunos desafíos comunes que enfrentan son la dependencia de materias primas, la corrupción y la mala gestión política, el crecimiento demográfico muy alto, en el que la población de África podría duplicarse para 2050, el cambio climático, por ejemplo sequías en el Sahel o inundaciones en Mozambique, y la migración masiva hacia Europa en búsqueda de mejores oportunidades. En resumen, la mayoría de las antiguas colonias africanas ya no son territorios coloniales, pero sus estructuras todavía pesan mucho en su realidad. Hay éxitos notables y un futuro prometedor en varios países, pero también retos enormes que dificultan un desarrollo equitativo.